Hola, Dios te bendiga. Hoy en Palabra de Dios, viva para el alma, tenemos Jesús es nuestro Salvador del mundo. Y vamos a ver lo que Dios nos tiene para hoy, para todos nosotros, y que Dios nos siga bendiciendo. Dios nunca nos abandonó. En la Palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora nos encomendamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rogamos o te ruego, nos des revelación de tu palabra en el nombre de Jesús, y toda la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la manera que Dios entró en el mundo. Él podría haber llegado tal como vendrá a la tierra por segunda vez con gran poder y gloria. En cambio, en esta ocasión vino de forma más débil en que era posible llegar, como un niño recién nacido. Deidad, esencia o naturaleza propia de Dios. Jesús nuestro Salvador. En la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y aquí vemos que la palabra de Dios nos dice un Salvador que es Cristo el Señor. Alegría, ternura, amor en el corazón, ver a un niño recién nacido. Esa fue la manera en que Dios entró en el mundo. No vino con gran poder y gloria, vino de la forma más débil como un niño recién nacido. No dejó de lado su deidad, sino su gloria. La palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nació acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Aquí vemos que no pierde su deidad. Y vemos que nació en un pesebre y vemos que los ángeles estaban alabándole a Dios. Aunque vino como un niño en la forma más débil, pero seguía siendo Dios. Y vemos en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí vemos la desobediencia de la primera pareja, pero este versículo es la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo, porque Dios quiere que sepamos que Él es el único Salvador de este mundo. Y Génesis 3:15, capítulo 3, versículo 15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar quiere decir talón. Jesús hiere la cabeza de la serpiente. Satanás solamente pudo herirle en el calcañar de Cristo. Lo hizo sufrir. Sin embargo, la victoria individual del Mesías sobre la serpiente es también la victoria de todos aquellos que optan por aceptar su fe, su sacrificio redentor en la cruz. Dios ha demostrado su amor, entregando a su Hijo a morir por toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que vemos aquí que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Salvador del mundo, que quiere darnos vida eterna. Su propósito es la vida eterna. Dios amó y Dios dio. O sea que Dios nos amó y Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía,
a su propio Hijo unigénito, por amor a su creación humana, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vemos aquí cuánto nos amó Dios, cuánto nos ama Dios, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor que solo podemos tener a Dios es cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Sentimos su profundo amor. El amor nos da una sanidad profunda mientras hablamos con Él y nos rendimos a Él. Pero solo el amor de Dios nos puede sanar el alma. Es cuando sientes que Dios es tu Padre y si nunca o por corto tiempo has experimentado un amor santo, hoy es el día, o cuando tú le abras el corazón a Dios, puedes experimentar el amor de Jesús. El amor de Jesús que entra por tus venas, entra y te dice que Jesús te ama y que eres su hijo. Y que te amó y nos ama tanto y nos perdona. Y no importa lo que hayamos hecho, Él siempre nos va a decir que nos ama y que nos ama. Y es un amor que te recorre por el cuerpo, el cual quebranta todo tu ser. El sentirnos amados por Dios cuando nadie da nada por ti. Sin embargo, Dios lo dio todo y cree en ti, cree en cada uno de nosotros. Increíble, ¿verdad? Él no desprecia a nadie. Él convierte a mendigos en sacerdotes, en hijos del Rey de Reyes, no para humillar a nadie, sino para amar a una humanidad que ha sido lastimada. Vemos que en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él ha dejado sin efecto la muerte. Cristo venció. Habla de la muerte espiritual, de una muerte eterna, que implica la separación de Dios. Ahora Cristo realmente ha abolido la muerte espiritual para que ningún pecador tenga que ir a un lugar donde esté eternamente separado de Dios. Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí para los católicos vemos que no es María, sino Jesucristo hombre, el cual murió, vino a la tierra, dejó los cielos, se vino como bebé, murió por toda la humanidad para darnos vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús nuestro Salvador nos amó y nos ama tanto. Solo rindiéndonos a Él podemos amarle. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto nos ama Dios? En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos amó antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo ya Jesús, Dios, había pensado enviar a su Hijo unigénito para que por su sangre seamos sin mancha delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en Él, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en apropiación por nuestros pecados. Jesús es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Jesús es el Salvador del mundo, para quien le acepta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos que Él se apropia de los pecados de todo el mundo, pero ¿de quién se rinde a Dios? Colosenses 2:14, capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí que vemos que Cristo anuló el acta de pecados y la clavó en la cruz. Así despojó a los principados y a las potestades y los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Él vino a morir por nosotros para clavar nuestros pecados en la cruz y triunfar sobre las potestades. Vemos que por su causa somos benditos, somos amados. Romanos 4:25, el cual, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que fue entregado por todo nuestro pecado y todo el pecado de la humanidad y resucitado para nuestra justificación, porque venció la muerte. Él quita nuestros pecados, Jesús, cuando nuestro arrepentimiento es sincero ante Dios, de manera que usted y yo podamos presentarnos con confianza ante el trono de la gracia de Dios. Ese trono es ahora un trono de gracia, porque allí hay misericordia para nosotros. Esto es lo que hizo Cristo, y esa fue la forma en que Dios demostró su amor por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es Dios y nos acercamos a Él con una actitud de adoración y reverencia. Tenemos la libertad para hablar con Él, porque Él también fue hombre, pero Él es Dios, y podemos contarle lo que no le contamos a nadie. Él nos perdona, nos sana, nos ayuda a cambiar, y a veces nos cambia de inmediato, otras veces poco a poco. Debemos liberar nuestro cuerpo de cargas del pasado, que pesan trayendo dolor. Muchas cosas no las entendemos, pero poco a poco las entenderemos. Otras no. Son secretos que solo pertenecen a Dios. Dios es perfecto. Debemos confiar siempre en Él. Nuestro Señor Jesús, para algunos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos que Él, si le aceptamos, nos salva. Y Él siempre va a interceder por nosotros. La Biblia vemos que es profundísima. En otros dice, si hubierais pecado, abogado tenéis. O sea que si nos arrepentimos, Él siempre nos va a ayudar. Y Él siempre va a interceder por nosotros. Jesús es el camino. Solo Cristo puede llevarnos a Dios. La palabra de Dios en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros podremos entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. Nuestro derecho de entrada fue por medio de su muerte en la cruz. Y vemos que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, porque por medio de su muerte, cuando le aceptamos, tenemos vida eterna. Y solo podemos ir por su sangre, tenemos acceso al Padre, como lo hemos leído en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vida eterna o muerte. ¿Qué queremos? ¿Vida eterna o muerte? En Santiago 1:15, en Santiago capítulo 1, versículo 15, nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz muerte. Entonces la muerte es el pecado. ¿Y cómo se llega al pecado? La tentación en sí misma no es pecado, o sea, somos tentados. Ella vendrá, se debe llevar cautiva a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando el pensamiento del corazón se lleva a cabo, se transforma en acción. Entonces la tentación se convierte en pecado. El pecado es la consumación del acto interiormente y exteriormente. O sea que debemos batallar en nuestra mente con el pecado, llevar todo pensamiento cautivo de la obediencia a Cristo y no consumar el pecado porque es muerte. Palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hallaremos la vida eterna si dejamos la vida carnal que llevamos o estamos tentados a llevar. Quizá prestigio con los amigos, viviendo una vida de pecado, poder, fama, placer, películas de brujería, dioses falsos, maneras de vestir donde se expone todo el cuerpo.
adulterio, fornicación, poner la confianza en el dinero. La vida eterna es ir a la presencia de Dios y la muerte es que nuestra alma viva separada de Dios en el infierno, lugar de tormento. Entonces, quizá para lo que nosotros estamos, o antes estábamos acostumbrados a que esa era nuestra vida, la tenemos que perder porque era una vida de pecado. Y entonces, si dejamos el pecado, vamos a hallar la vida eterna, vamos a hallar a Jesús, vamos a vivir en su perfecta voluntad. Pero si no queremos dejar nuestros tesoros, que son para nosotros nuestros tesoros, o eran nuestros tesoros, una vida de pecado, pues veremos que perderemos. Y aquí tenemos una parábola del rico y Lázaro, y palabras de nuestro Señor Jesús. Para la vida eterna es ir con nuestro Señor Jesucristo al cielo, y la condenación es un lugar de tormento. Y aquí tenemos una parábola que el Señor Jesucristo la dejó para que entendiéramos, y vamos brevemente a analizarla. El rico, Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto dijo el rico cuando ya había muerto. Y aquí podemos encontrar condenación. Condenación, primero, tormento en llamas. Y lo podemos encontrar en Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que la condenación hay tormentos. En Lucas 16:24, capítulo 16, versículo 24, dice: Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que estaba atormentado en llamas. 1. Tormento en llamas. Y en la condenación, ¿qué más hay? Conciencia de bendiciones perdidas. 2. Conciencia de bendiciones perdidas. En el libro de Lucas 16, capítulo 16, versículo 25, dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. O sea que hay conciencia, porque si le dice acuérdate, vemos que hay conciencia. 3. Memoria de oportunidades perdidas. Y las oportunidades perdidas, vienen las oportunidades que Dios nos da para entrar en su presencia, porque nos quiere ofrecer vida eterna, y entonces decimos no, 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 y claro, yo no quiero ir ahí, pero las personas que quizás no crean y cuando mueran, pues van allí, si están sin Cristo, pues tendrán memoria de las oportunidades perdidas. 4. Separación eterna de la presencia de Dios. Claro, no se vive en el cielo viviremos con Dios, estaremos con Dios, pero en el infierno no estaremos con Dios. Separación de la presencia de Dios. Y 5. El testimonio de la Escritura y del Espíritu Santo es suficiente para dar credulidad en la tierra, invalidando cualquier manifestación espiritista. El problema es moral, no intelectual. 5. Vemos que la Escritura y el Espíritu Santo es suficiente para que nosotros podamos creer, para que podamos orar a Dios y decir que nos quite la incredulidad y creer en esto. Y el problema es un problema moral, porque Dios quiere una vida santa y te dice no al adulterio, no a la fornicación, no a la brujería, no a la mentira, no al robo, no a la estafa, y la gente no quiere. No al asesinato, no matarás, pero la gente no quiere cambiar. Entonces el problema viene a ser un problema moral, porque Dios siempre nos ha dado la conciencia de que eso está mal. No puedes quizá no creer en Dios, pero sabes que el robar está mal, o sabes que el mentir está mal. Sin embargo, lo haces y después no puedes tener un buen descanso porque tienes mala conciencia. Entonces vemos que es un problema más moral. Lucas 16:27. Entonces, capítulo 16, versículo 27.
Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todo se resume a que ellos no quieren cambiar de estilo de vidas. Y aquí vemos que el rico está preocupado porque le dice, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. Y en el capítulo de Lucas 16:31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vemos que no quieren cambiar de estilo de vida, porque ahora está la palabra de Dios, hay evangelistas, personas que predican la palabra, personas que te dan el evangelio de que Jesús te ama, que te va a ayudar a cambiar, que el pecado es muerte y aparte que te trae maldiciones en esta vida, porque lo que sembramos recogemos y el pecado pues no, si uno roba, ¿dónde va a acabar? En la cárcel. Y así las cuerdas de tu pecado te alcanzarán, pero no en el infierno solo, sino en esta tierra. Entonces dice, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Juan capítulo 11 versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús mismo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él es librado de la condenación. Es un versículo hermoso porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Claro, porque va a la presencia de Dios y es librado de la condenación. Jesús es santo, el Señor Todopoderoso, el Salvador del mundo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la manera de vivir de este mundo. Ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios prepara buenas obras para que andemos en ellas, para que andemos en su palabra. La nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Y el mundo también la tiene que ver, porque Dios dice ser la luz del mundo. Aunque la gente esté en tinieblas, uno tiene que ser diferente para que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, de los que creemos en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos hizo benditos. Llevó nuestros pecados en la cruz para que seamos benditos, para que todos los que aceptan como Señor y Salvador mediante el arrepentimiento y ya desde hoy te dé vida o nos da vida eterna, para que vivamos juntamente con Él y librarnos de la condenación eterna. Solo Él pudo vencer las tinieblas. Alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Con Jesús todo es diferente. Aunque existen pruebas, te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes orar. Si tienes un mal sueño, cubrirte con la sangre de Jesús. Si tienes un ataque de espíritus, cubrirte con la sangre de Jesús y experimentar el poder de Jesús. Jesús es un refugio en las tormentas. Es el único que no nos abandonará. Él abre puertas y cierra puertas. Él permanece y es fiel. Si quieres, haz al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Pero si quieres entrar en este camino de vida eterna y luego, si quieres conocer a Dios, pues vas leyendo la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé los tesoros escondidos que Él tiene, y entonces vas a poder conocer a Dios mediante la oración y la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Y si quieres hacer hoy al Señor Jesús como tu Salvador, pues haz esta oración, y si no, recuérdala para otro día. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, sé mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque tu luz quita toda tiniebla. Espíritu Santo, ayúdame a seguir el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y para todos los que sean cristianos, hoy le pido al Señor Jesús que la palabra de Él fluya como ríos de agua viva en el nombre de Jesús y podamos todos disfrutar de esta vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, que sepas que Jesús está vivo, Él es el único Salvador del mundo, el poder de Dios es todopoderoso, es más fuerte, pero luego está el diablo. Y bueno, detrás del diablo están los brujos, los hechiceros, los que creen
en filosofías y muchas creencias que hay, muchos dioses falsos. Eh, pero nosotros tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el único Dios vivo, real y verdadero y que realmente tiene poder. Y la filosofía no son más que son palabras buenas disfrazadas de un guante de seda, pero sin Dios no podemos hacerlo. Yo antes leía mucha filosofía, me encantaban las filosofías, los proverbios chinos, pero llegué a un momento de mi vida que no tenía fe en mí misma, pero no, esta fe no se pudo llevar a cabo, no salieron mis planes, mi confianza en mí como había querido, y me atacaron los poderes de las tinieblas y experimenté el poder de Jesús. Y gracias doy a ello porque si no ahora mismo no creyera en Dios y sé que Él tiene poder contra los brujos, contra los hechiceros y también Él te da el gozo, Él te da el gozo y te quita la depresión. Muchas personas confunden tristeza con depresión, pero la depresión es lo peor que puede haber, te puede llevar al suicidio, pero Jesús te da la fuerza y cuando estás cabizbajo te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo morí por ti, tú eres un tesoro, yo te voy a ayudar. Camina por fe y no por vista. Y cuando te sometes y oras a Él, Él te da nuevas fuerzas y vuelas y volarás como las águilas, porque la fuerza viene de Dios, el refugio viene de Dios. Ahora mismo tenemos un virus que solo Dios nos puede sanar, solo Dios, cuando Él quiera, puede mandar la medicina, puede poner la medicina en la mente de los científicos, pero solo Dios es el que salva. Solo Dios es el que tiene poder. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima si Dios quiere.